Noches o buenos días. No sé en qué momento nos está viendo o en qué lugar, pero habíamos puesto en nuestra página en Facebook si id a hacer discípulos a todas las naciones, lo que conocemos como la Gran Comisión, es para la iglesia en el día de hoy. No sé qué conclusión sacaron al estar leyendo Eh, o qué conclusión encontramos ahí por parte de los oyentes y sobre todo en la Biblia, ¿no? Antes de que empecemos, les recordamos que pueden eh, enviarnos sus comentarios a nuestra página de Facebook y también a nuestro número de WhatsApp, el 6048-2495. Si nos escriben fuera del país, hay que agregarle el número 506 antes del número de teléfono. Sí, para mí, bueno, yo creo que lo importante antes de realmente entrar en la respuesta es definir también lo que es iglesia, porque ahí puede ser donde definir si la iglesia o la persona tiene que ir, o es el mandato es para la iglesia o para la persona. Sí, exactamente, porque este texto puede ser transgiversado y hacer un evangelismo institucional o un discipulado. Y algo que la iglesia carece hoy es justamente de evangelismo y de discipulado. Se evangeliza desde el púlpito, pero no se hace discipulado. O a veces se hace discipulado tipo discipulado grupal. Pero aquí específicamente el Señor le está hablando a un grupo de personas, entre las cuales estaremos nosotros. Sí, porque normalmente se cree que es un mandato a la iglesia, ¿verdad? Y se nos ha comentado mucho que es un mandato a la iglesia, pero si uno se pone a ver, en ese tiempo no existía la iglesia como tal, ¿verdad? Sí, exactamente. Ahora, los que entendemos la Biblia dispensacionalmente podemos ver el libro de Mateo y entender que el libro de Mateo fue escrito a una audiencia totalmente judía y por eso presenta a Cristo como el Mesías, como el rey de los judíos. Pero vamos pasando todas las páginas y vemos que Jesús hace discípulos. Y fíjense que hay una diferencia, discípulos y apóstoles. Los apóstoles fueron discípulos, pero no todos los discípulos fueron apóstoles. Algo para tener en cuenta que no estamos viendo todavía la iglesia. Pero Jesús toma un grupo de personas. eh, Tengo abierta mi Biblia en el capítulo 28 de Mateo, y dice, versículo 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, y estoy haciendo énfasis, que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero fíjense que dice, estaban los 11, o sea, ya no estaba No estaba Judas. Judas Judas. exactamente, pero estaban los 11. A esos 11 les dio este mandato. Sí, incluso ahí en ningún momento habla de iglesia, sino habla de 11 personas, las cuales fueron los discípulos de Jesús. Entonces, digamos, agarrándonos en base de ese versículo, creo que la respuesta sería para nosotros, los que somos discípulos, de ir a evangelizar, de ir a discipular. Ahora, Álvaro, ¿no te suena muy hereje sacar la iglesia de acá? Bueno, no, realmente, si pensamos o sea, si pensamos en que es un mandato para la iglesia hoy día, y decimos que realmente que la iglesia tiene que ir y hacer discípulos, y entendemos realmente qué es la iglesia, cuál es el concepto de iglesia, eh, tendríamos que ir, si decimos que la iglesia como tal tiene que ir y hacer discípulos, estamos hablando de que, bueno, Owen en la iglesia, Raúl en la iglesia, yo soy la iglesia, yo soy la iglesia, y entonces yo tengo que ir a hacer discípulos porque yo soy la iglesia. No hablamos de la iglesia como una institución. Y por eso podemos decir que sí, que realmente, si llegamos a decir que es un mandato para la iglesia, entonces yo eh, como iglesia, como cuerpo de Cristo, que soy parte de la iglesia, voy y tengo que hacer discípulos, ir y evangelizar y trabajar en personas para hacer discípulos. Ahora, aquí, bueno, Cristo está hablando con sus discípulos y diciéndoles, vayan y hagan discípulos,
Pero también es importante entender ahí lo que muchas veces pensamos cuando vemos este pasaje y pensamos, y bueno, la gente tal vez tiene en la cabeza la idea de ir y hacer discípulos en que el llamado es a que tenemos que ir a otro lugar, ir a... Y sí, porque se basan en todo, dice, y a todo el mundo, a todas las Exacto, naciones. entonces, o sea, la idea, mucha gente está pensando tal vez, bueno, mira, yo estoy con la idea de ir a África, de ir allá, pero realmente cuando vemos la interpretación del pasaje y el mandato que se está dando ahí y los verbos que se utilizan, ¿verdad? Cristo les dice, vayan por todo el mundo, les dice a los discípulos, id haciendo, o sea, no es un hecho de ir y hacer, sino de ir haciendo, que nos da la idea de que nosotros como parte como cristianos, ¿verdad? Tenemos que, estemos donde estemos, tenemos que ir haciendo Ahora, discípulos. recién usaste algo que tal vez Jotzi nos va a aclarar ahora. Jotzi, vos también estás de acuerdo que acá no está la iglesia, pero si no está la iglesia, ¿por qué la iglesia hace esto? Porque la iglesia discipula. ¿O por qué evangeliza? ¿O por qué se toma como algo institucional? Es que se toma como algo institucional porque la gente no suele hacer la separación de entre iglesia, la palabra iglesia. O sea, ellos que piensan que iglesia es el templo o el lugar donde se congregan o cierta institución, pero no hacen la separación en que todo miembro o creyente forma parte de la iglesia como cuerpo de Cristo. Ahora, haciendo un paréntesis entonces, si acá no está la iglesia y esto no es para la iglesia, entonces ¿por qué tengo que venir un domingo a congregarme? Porque, bueno, ahí entra en otra parte donde después nos dicen que tenemos que congregarnos. Pero creo que digamos, hay que entender bien de lo que es la iglesia, que soy yo. O sea, yo soy la iglesia, como dice Joxy, que formo parte del cuerpo de Cristo. Que si no es, o sea, hay que diferenciar eso con lo que es la iglesia como institución, porque a veces lo que pasa es que cuando tomamos eso como una institución, lo usamos como una, tal vez sea muy fuerte decir que sea una excusa para yo esperar a que la iglesia se mueva para yo ir a evangelizar. Porque si fuera de acuerdo a lo que leemos, que yo soy la iglesia, entonces yo soy el que tengo que dar la iniciativa, no esperar a que la iglesia como institución decida ir a evangelizar y discipular. Al final de cuentas también, aunque sea, digamos, si llegara a decir que es por institución, yo formo parte de esa institución y yo tengo que hacer algo también al Entonces tal vez respecto. podemos aclarar algo acá. Vemos en toda la Biblia la iglesia, por ejemplo, acabo de abrir mi Biblia en Colosenses capítulo 1 y dice el versículo 18, y él, hablando de Cristo, es la cabeza del cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? El cuerpo que es la iglesia. Entonces, la iglesia como cuerpo de Cristo es algo que no podemos negar. El apóstol Pablo lo enseña en 1 Corintios, lo enseña en Romanos, lo enseña acá en Colosenses. Cada uno de nosotros somos parte de un mismo cuerpo y todos hacemos ese cuerpo. Entonces vemos a Dios manifestándose a través de la iglesia, su cuerpo. Algunos tienen muchos problemas cuando se habla de la iglesia universal, les da piel de gallina y les sale caspa, porque piensan que es algo que se inventó en la Reforma. No, es una forma de decir la iglesia está en todos lados porque es la iglesia invisible, que es el cuerpo de Cristo y la cabeza es Cristo, no es un hombre, pero pensamos en el cuerpo. Y ese cuerpo tiene manifestaciones, que podríamos decir los brazos, las piernas, a través de iglesias locales. Pero volviendo al pasaje de Mateo 28, dice, toda potestad es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan. Y Álvaro hablaba de los verbos, acá hay algo que está en imperativo, pero si bien es un mandato, cuando lo leemos bien, vamos haciendo. Entonces, ¿qué es un discipulado? ¿Una Es, clase? ¿Salir con un amigo a charlar? Yo creo que son varias cosas, pero si vamos al versículo 20 que dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y seguimos el ejemplo de Jesús, creo que es no solamente enseñar, pasar un tiempo hablando, sino que es crear una relación donde uno comparte la vida, comparte las enseñanzas que la palabra de Dios nos da. Es un paquete, por decirlo así, no es simplemente donde que últimamente, en estas últimas épocas, se ha tomado como una simple clase de escuela dominical, sino que
es enseñar vida cristiana por medio de la palabra de Dios, también dando un ejemplo. Cuando voy a la Biblia veo un poquito al Señor Jesús con sus discípulos, y yo antes mencioné que no todos los discípulos son apóstoles, pero entre los discípulos había apóstoles. Vemos que el Señor transfirió vida, algo práctico. Tuvo sus íntimos, sí, tenía sus íntimos, tenía 3 que eran íntimos con él, pero tenía muchos discípulos, y tuvo estos 11 que le quedaron, en los cuales confió todo el fundamento que nosotros tenemos hoy. Pero acá dice, por tanto, id y haced, es un imperativo. Pero ¿cómo lo hago? Porque si lo tomo como un imperativo es una orden que se da una vez y ya está. Sí, en realidad ahí, bueno, y eso implica, ¿verdad? Vamos a, como hablábamos, ¿verdad? Invertir tiempo en alguien en el cual yo voy a transmitir una vida, como indicaba Owen, ¿verdad? Transmitir una vida como vemos el caso de Pablo con Timoteo, ¿verdad? Como Pablo en reiteradas ocasiones le dice a Timoteo, como él le había enseñado, ¿verdad? Las Sagradas Escrituras, como él le había enseñado cómo él debía, esa guía que tuvo él como pastor de Timoteo, guiándolo, la obra que estaba realizando Timoteo, pero es muy importante el hecho de que eso requiere inversión de tiempo, inversión de privarme yo de ciertas cosas para invertir en una persona que más adelante esa persona va a reproducirse en otra persona a través de transmitir esa vida hacia otra persona. Pero si no hay un compromiso de tomar un tiempo para invertir en esa otra persona, no solo en el hecho de que hay que enseñarle a esa persona la Biblia, ¿verdad? Es un nuevo creyente, podría ser, que está conociendo apenas la palabra de Dios. Es necesario enseñarle la Biblia, pero también es necesario poder establecer una relación de amistad, que eso va a generar esa confianza para poder... O sea, en el discipulado primero gano el corazón, después trato de estar con la persona. De hecho, ¿No? eso es como decir lo que más impacta, digamos, del Evangelio, ¿verdad? Porque podemos ver que Cristo se gana el corazón de sus discípulos y ellos le sirven por amor a Él, ¿verdad? Ahora, ¿de dónde sale entonces, muchachos? Porque vemos la iglesia haciendo el discipulado, entonces llega el domingo, todos se van a su clase. Y esa es la clase de discipulado, la clase de nuevos creyentes. Pero no hay un trato personal. ¿Es un discipulado? No, eso es una enseñanza, es Es una una clase. escuela. Es como ir a clases. Porque antes, cuando Alvarito leyó, vio que Jesús le manda a sus discípulos que hagan discípulos, o sea, es una reproducción. Muchos autores lo definen de esta manera. El nuevo nacimiento, hace falta un ginecólogo que atienda a la mamá para el nuevo nacimiento, lo puedo comprar con eso. Pero ¿quién cría al niño? Un pediatra. Entonces necesito el que me gana para Cristo, o el que me alcanza para Cristo, el que me comparte el Evangelio, y quien me lleva a crecer, el pediatra que me lleva en los primeros pasos. Y yo creo que todos los cristianos tenemos que cumplir la función de pediatría. También no puedo traer a un chico al mundo y no criarlo. Sí, eso se lleva, digamos, un problema que hay hoy en día en las iglesias, que se enfoca, de los que se enfoca, la mayoría de las iglesias nos enfocamos en la parte de evangelizar. Ahora, volviendo al versículo, lo que me encanta que dice Jesús es que id y haced discípulos, no es id y evangelizar. Porque evangelizar es el primer paso, y como dice Raúl con el ejemplo, él no termina con evangelizar, no termina con que conozca al Señor, sino que también tiene un proceso de crecimiento donde necesita a un guía. Como todos los bebés al nacer necesitan a una mamá y un papá que los vaya enseñando, igual el recién nacido de vuelta. Sí, hay que enseñarle a comer y todo lo demás. Yo me acuerdo de algo. Cuando yo recibí a Cristo como Salvador, la primera vez, porque tuve 2, fue con el pastor Daniel Sucherino en una conferencia en una iglesia, pero después nadie me explicó nada, entonces no entendí nada y pocos días después me había olvidado. ¿Había nacido nuevo? La verdad que no sé. Pero después llegué a un campamento donde estaban predicando el Evangelio, entendí el Evangelio, pero alguien se ocupó de explicármelo y me guió. O sea, me enseñó a guardar todas las cosas. Y cuando pienso en enseñar, ¿qué me enseñaron a guardar todas las cosas? Me enseñaron la seguridad de salvación, pero más que teoría, me enseñaron en la práctica, con un ejemplo de vida, cómo vivir. No era teología, era vida. Y es lo que hoy está haciendo falta en la iglesia cuando esto se convierte en algo institucional. Si bien aquí hay imperativo id y haced, lo que
marca acá es que yo voy haciendo cada día, porque en griego tiene otro tiempo verbal. El evangelismo y el discipulado es un estilo de vida. Si yo no evangelizo y no discipulo, no estoy haciendo la voluntad de Dios. No, digamos, viendo cómo funciona todo, uno se da cuenta que esto evita también muchos problemas que hoy se dan en las iglesias, que es que eh, siempre hay gente nueva, pero como entra gente nueva se va gente. Entonces, en términos de trabajo se usaría como la retención de las personas, no la tenemos. Y no la retenemos porque no les estamos enseñando las verdades. Bueno, lo único que les enseñamos es lo básico, no lo suficiente para que ellos sepan que parte de ser cristiano es tener una relación con Dios. Y por ende, todas las cosas que vamos haciendo, incluso el asistir a la iglesia, todo empieza por algo muy importante que es amar al Señor y que todo se hace por amor. Sí, y bueno, ahí también es importante porque muchas veces también se cree que es un trabajo del pastor, que, o sea, que hay que dejarle al pastor que él Es que para eso le disipule. pagan. Y aunque no Exacto, le pague, le y van a exigir. entonces por ahí decimos, mira, es que el pastor es el que tiene que discipular a la gente, pero si realmente cada uno, o sea, los miembros de la iglesia, cada uno llegar y tomar una persona y la disipula, imagínense en la forma en que se podría avanzar y en que se podría crecer, ver la iglesia crecer, ¿verdad? Porque muchas veces, sí, el domingo llegamos y hay una enseñanza, hay una predicación y a veces en el día a día, ¿verdad? Ahí en las situaciones de la vida es cuando más se puede aprender, cuando una persona dedica tiempo en enseñarle a usted más allá de lo que se enseña el Sí, porque el domingo. domingo, ¿quién se acuerda de lo que se Ajá. predicó el domingo? Sí, Ahora, es cómico esto, me vino a la mente. Y triste, ¿no? Llega un matrimonio muy lindo, tiene un bebé, y el que está dirigiendo no tiene la menor idea de lo que está diciendo, pero en forma muy simpática. Un nuevo miembro para nuestra iglesia. No, nació un bebé. Pero a veces crecemos porque la gente tiene hijos, no porque salimos nosotros a compartir el Evangelio. No es la forma de Dios es compartir el Evangelio, porque discípulos hacen discípulos. Toda potestad me es dada, todas las naciones, tenemos el mismo Espíritu Santo, todas las cosas que tengo que guardar, y la promesa de Dios sobre todo, ¿no? Que en este momento, algo para tener en cuenta, el que dice, bueno, esto era para hoy, no, yo aplico la Gran Comisión como una misión que tengo, porque lo mismo que me dice aquí el evangelista Mateo, lo dice el apóstol Pablo cuando toma a Timoteo capítulo 2, versículo 2 y dice, lo que oíste de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles para que también le enseñen a otros. O lo dice el apóstol Pedro cuando dice que tenemos que compartir a otros el evangelio, que nos trasladó al reino de su amado Hijo para que anunciemos las virtudes de aquel que nos amó. Entonces, yo voy a ser discípulos porque soy un discípulo. El tema es que si no estoy evangelizando y discipulando, seré un discípulo. Porque el discípulo, la palabra discípulo aquí, que en griego es la palabra aprendiz, que se esfuerza y se esfuerza en su gracia, es una persona que se va reproduciendo. Entonces, mi corazón se duele cuando pienso en la cantidad de gente que dice conocer a Cristo pero no comparte de Cristo. O no tienen un discípulo. O no tiene un discípulo. Si no tiene un discípulo, no sos discípulo, porque a alguien tenés que seguir y a alguien seguimos. Yo tengo gratitud por la persona que me dio a Cristo, varias personas que invirtieron en mi vida, pero el día de hoy también tengo que seguir haciéndolo. Yo no me puedo quedar que ya tengo uno, tengo dos discípulos. Pienso, soy papá, espiritualmente hablando, como el apóstol Pablo hablaba de Timoteo en cuanto a sus discípulos. Interesante, en ningún momento registra que Pablo haya ganado para Cristo a Timoteo. Habla de su mamá y su abuela, pero Pablo lo formó, era el papá espiritual. Pero entonces también tengo nietos espirituales, porque las personas que yo discipulo alcanzan a otros para Cristo y forman a otros para Cristo. El evangelismo es un estilo de vida que se ha perdido y pensamos en números y no en uno a uno, uno más para Cristo. No, y ahora que usted menciona a Pablo, me parecía muy interesante. Pablo en ningún momento de su vida dijo que hizo las cosas por una institución en la iglesia, sino que él fue porque fue lo que Dios le dijo que hiciera, y él hizo sus discípulos
tampoco bajo una iglesia, sino que Él fue y lo hizo. Entonces, la Biblia claramente no hay un momento en la que realmente dice que como iglesia tenemos que ir todos, sino que como personalmente tenemos que ser los que estamos moviéndonos, no esperando a que el pastor diga o que el Cuando pastor... yo entiendo que soy la iglesia, entonces gano. Ahora, justo empecé a decir algo y me olvidé. Los 50 me traicionaron. Dice, yo estoy aquí con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso sé que no era exactamente para la iglesia, porque Cristo no está con nosotros, Cristo está en nosotros, y ahí radica la diferencia. Cuando Cristo estaba con nosotros era su ministerio terrenal. Cuando Cristo está en nosotros, ya es su ministerio celestial, y el terrenal lo hace a través de nosotros. Somos la iglesia de Cristo. Sí, y bueno, ahí también importante que hasta en eso, cuando hablamos hasta tenemos que ser inteligentes a la hora de hacer evangelismo. ¿Y a qué me refiero con eso? O sea, las iniciativas de evangelismo son buenas, ¿verdad? Hay iniciativas excelentes, pero siempre he pensado que tenemos que ser inteligentes. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, si Owen me dice, mira, vamos a, a tal playa a hacer evangelismo, y es una buena iniciativa ir a hacer evangelismo a esa playa que Owen está diciendo, pero si yo no me voy a poder hacer cargo de esas personas que voy a evangelizar, no tiene sentido que me vaya hasta la playa pudiendo invertir por ejemplo, en este caso, en nuestra iglesia local, en mi zona, donde sé que voy a poder dar un seguimiento a estas personas. Pero muchas veces pasa eso, se invierte en programas de evangelismo, pero donde se habla de que, bueno, 100 personas recibieron a Cristo, pero después No se invierte en discipulado. no se Bueno, invierte yo me crié para Cristo en un ministerio que es netamente evangelístico, donde salíamos a la calle a alcanzar personas para Cristo. Pero ¿cuál era el equilibrio? El equilibrio era que nosotros evangelizábamos y buscábamos iglesias locales por la zona para que hagan la conservación de fruto. Lamentablemente, en muchos casos no lo hacían, como fue cuando yo recibí a Cristo. Pero bueno, unos tienen don de evangelistas, otros tienen otro tipo de don, cada uno tiene que utilizar su don, pero yo tengo que tener la responsabilidad de alcanzar a la persona que tengo a Cristo con el evangelio de Cristo, valga la redundancia, y enseñarle que guarde todas las cosas. Imagínense que en este momento nos ponemos la meta. Entonces, Yotzi gana a una persona, le enseña a guardar todas las cosas, por consecuencia esa persona va a ganar a otra persona, al alcanzar a otra persona, va a alcanzar esa persona a otra persona. Cuando nos dimos cuenta, ¿qué pasó? Hubo reproducción. Y esa es la voluntad de Dios. Sin reproducción no hay cristianismo. Alguien me tuvo que hablar para que yo esté hoy acá. Pero alguien le habló a quien me habló para que yo esté acá. Y alguien también se tuvo que ocupar, como decía Álvaro, digamos, está la persona, quizá como en su caso, que una persona sembró la semilla, pero otro se ocupó de formarlo. Y de hecho, hay un versículo que me venía ahorita a la mente, que es en 1 Corintios 3:6, que dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces podemos ver también, digamos, la importancia como se refleja, ¿verdad? En que no es solamente el hecho de evangelizar o hablarle a una persona de Cristo, sino también de ocuparse, ¿verdad? O de que alguna persona llegue a hacerse cargo y como decía acá, digamos, o sea, que otra persona riegue la semilla y esa persona pueda en un futuro dar frutos, ¿verdad? En su vida como Ahora, cristiano. el discipulado implica esfuerzo, implica entrega. ¿Por qué? Cuando yo estoy discipulando, tengo que tener mi vida totalmente sumisa a Dios y dispuesta a dar a los demás sin esperar nada a cambio. Es una actitud de amor. El apóstol Pablo, cuando explica en 2 Timoteo, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate. ¿Cómo me voy a esforzar? En la gracia de Dios. Yo no puedo, pero Dios sí. Me esfuerzo en la gracia, entonces mi único objetivo es poder suplir la necesidad de Owen. Estar dispuesto para Owen. Cuando yo empiezo a sembrar en él amor, automáticamente él va a poder amar a otra persona y el evangelio va a ir corriendo. Y luego dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. La palabra fiel acá es digno de confianza. ¿Pero para qué? Para que también sean idóneos, o sea, capaces, para alcanzar a otros, para enseñarle a otros. Y utiliza la palabra enseñar, la palabra viene de pedagogía, de formación. Entonces, ¿a quién tengo que ser fiel? Bueno, yo soy fiel en primer lugar a Dios. En segundo lugar, por supuesto, soy fiel a la persona
que me discipuló y me alcanzó para Cristo. Y porque soy fiel a eso, lo imito y voy alcanzando personas para Cristo. Discípulos hacen discípulos. Sí, es una forma de reproducción no masiva pero eficiente, porque lo que se transmite siempre, digamos, tomando mi propia experiencia, creo que lo mejor que uno puede aprender es cómo vivir a Cristo en vez de qué es lo que yo sé teológicamente, porque al final el conocimiento me llega hasta cierto punto, pero poder entender y vivir a Cristo y entender su amor y lo que Él hace en nuestras vidas cambia, transforma. Sí, la teología es muy buena o nos puede hacer mucho daño, pero también tenemos que pensar, tal vez usted que nos está mirando en este momento, ¿usted va a discipular? Bueno, usted tiene que estar listo para saber que cuando usted discipule le van a fallar. Nadie de los que discipulan son perfectos. Lo van a defraudar, usted va a sufrir. Y el apóstol Pablo lo dice, no yo. Después que habla del discipulado, dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Claro, porque implica tiempo, quizás empiezo a discipular a una persona y la persona después no quiere saber nada con Dios. Bueno, también tengo que aprender a trabajar donde Dios trabaja. Si la persona no quiere saber nada con Dios, después de orar y preguntarle a Dios, llega un momento que tengo que dejar eso e ir a donde Dios quiere que vaya. Pero no estamos exentos de sufrir porque estamos trabajando con personas. Pero el amor es sufrido, es benigno y es el amor quien me sostiene en el ministerio, no yo, es su gracia. Y el mismo Cristo lo sufrió. Por supuesto. Y creo que, bueno, antes de irnos, el reto que les podemos dejar a todos ustedes es que estén orando por un discípulo, también por el deseo de salir a evangelizar, pero no terminar ahí, sino que seguir trabajando con la persona a quien lleguen a evangelizar y conocer al Señor. Y realmente ese es el reto que nosotros también tenemos, poner en nuestros corazones eso de poder conocer y llegar a discipular a los que lleguen a conocer a Dios a través de nosotros. Ahora recuerde algo, dice enseñándole que guarden todas las cosas, son las cosas que Cristo enseñó. Porque discípulos, los rabinos tenían discípulos, seguidores. Pero lo que nosotros hacemos es que otros conozcan lo que Dios nos enseñó, que sean aprendices que imiten a Cristo, pero como nosotros le imitamos. El discipular me da la absoluta seguridad de que estoy reproduciendo, pero me da también un susto a veces. ¿Sabe cuál? Tengo que imitar a Cristo porque otros me están imitando. Soy una persona que me influenciaron, que estoy influenciando continuamente. El evangelismo es influencia. Así que antes de irnos, el septiembre 15, 16 y 17 vamos a tener un tiempo especial, un retiro para jóvenes universitarios. Contáctese con nosotros para más información. Se nos ha acabado el tiempo. No se olviden de compartir este video en su Facebook o por medio de YouTube. También, si les gusta el video, nos encantaría si nos ayudaran con un like. También pueden dejar sus comentarios en la sección de abajo de comentarios. Y por último, si no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal, donde tenemos más programas para compartir con ustedes. Gracias por acompañarnos el día de hoy y les deseamos unas buenas noches. Hasta la próxima.